Hola compas, hola profe Omar. Bueno, a mí me ha tocado exponer sobre el texto de populismo en el Ecuador de Felipe Borbano de Lara y también de Carlos de la Torre. Entonces, en ese sentido voy a pasar a rapidito a dar a conocer la biografía de estos dos autores. Felipe Borbano de Lara es el primero, no es, actualmente vive, es doctor en ciencia política por la Universidad de Salamanca. eh, Fue periodista y columnista del diario Hoy. Empezó como redactor económico en el diario Hoy, en específico. Eh, Actualmente no sé si es todavía, pero estaba de director de, de la, de la Facultad de Ciencias Sociales y Posgrado sucursal Ecuador, que es Flaxo Ecuador. Y por su parte, Carlos de la Torre es profesor de sociología. Reside en Estados Unidos, en la Universidad de Kentucky, donde él es director de investigación. Ha sido becario en algunos espacios académicos y también ha publicado textos sobre populismo. Estos dos autores plantean sobre el sentido primero común del populismo. ¿Cuál es ese sentido común del populismo? Que, digamos, esa percepción eh, general que tienen sobre el populismo. Ellos plantean que hay un cierto consenso. Hay un cierto consenso eh, del populismo. Y ese cierto consenso está relacionado con esa experiencia de movilización sociopolítica en la cual los sectores marginados, los sectores vulnerables, se encuentran manipulados por propuestas eh, demagógicas de líderes. Esta percepción está ligada, está relacionada a las propuestas que surgen en los partidos, en las organizaciones sociales de tinte de izquierda, ¿no? Se los asocia también a los líderes de izquierda o progresista como Evo Morales, a Rafael Correa, ¿no? Lula da Silva. Pero no se los asocia a las organizaciones de derecha, los partidos de derecha, ¿no? A pesar de que sí existe el populismo de derecha. Pero en todo caso, esta es la percepción común general de la sociedad sobre el populismo. Es una experiencia política en donde los sectores marginados son manipulados por líderes, ¿no? A través por medio de propuestas demagógicas. Los autores van a plantear y van a decir, bueno, ¿es suficiente esta interpretación? ¿Es válida esta noción del populismo? Y para ellos no va a ser suficiente. Lo que van a proponer es que, si bien es cierto el concepto se lo entiende desde el fenómeno político, pero también el concepto debe ser entendido desde un fenómeno más estricto, es decir, desde el plan teórico, desde el plano teórico. Entonces hay que entender el populismo desde lo teórico. ¿Por qué? Porque van a plantear que si se lo entiende desde el plano teórico, estos fenómenos, ¿no es cierto?, que le pertenecen al concepto de populismo y que son parte de la sociología política. La sociología política, digamos, estudia las diferentes relaciones sociales que se dan entre actores políticos y las instituciones dentro de una sociedad, dentro de un espacio, y cómo estas instituciones también influyen en las decisiones de las personas y a la vez se constituyen, ¿no?, en una relación orgánica. Dentro de ese espacio también hay el fenómeno político, del populismo, fenómeno político y fenómeno teórico. El populismo debe ser entendido como un fenómeno político y un fenómeno teórico.
Y en ese sentido nos permite comprender desde este espacio no teórico cómo la cultura, que a través del populismo nos ayuda a entender las diferentes culturas políticas de las sociedades latinoamericanas. Pues bien, ya dicho esto, los autores van a tomar diferentes posturas, diferentes concepciones sobre el populismo. Y algunas concepciones están aquí planteadas en esta diapositiva, como por ejemplo populismo y dependencia, teorías funcionalistas del populismo, el populismo como discurso político, el clientelismo político y la cultura política. En estas perspectivas van a observar, van a resaltar cómo desde estas perspectivas entienden el populismo y cómo lo relacionan desde lo político y desde lo teórico. Desde lo político, eh, contextualizan los diferentes autores de esta perspectiva, de las diferentes perspectivas, contextualizan una realidad y lo relacionan eh, y lo estudian, lo investigan, utilizando eh, su manera de entender teóricamente el concepto de populismo, situando un espacio, situando un momento, situando una situación histórica y cómo esa situación histórica puede explicar desde las diferentes perspectivas momentos populistas. Entonces, dicho esto, desde la perspectiva populismo y dependencia, los autores que pertenecen a esta perspectiva van a plantear que el populismo surge con la crisis del modelo exportador, del modelo agroexportador y del Estado oligárquico. Y este concepto se asocia a la primera fase del proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Y a su vez estas se distinguen en tres etapas: oligárquica, populista y burocrática autoritaria. ¿Qué pasa dentro de la oligárquica? Aquí en la oligárquica hay que tener en cuenta que las relaciones sociales de producción no eran capitalistas. Por tanto, el Estado es dominado por las élites oligárquicas que controlan, regulan, gestionan las actividades extractivas. En ese sentido, los regímenes populistas no son pluralistas en este espacio, en este momento, ni se sujetan a una forma democrática e institucional. Pero cabe decir que lo que podemos destacar desde esta perspectiva es que se reconoce el haber desarrollado mecanismos de participación política, en donde han incorporado a los sectores populares marginados, por así decirlo, a la vida política. Por otro lado, desde la tendencia marxista populista, se resalta que, desde esta perspectiva, el surgimiento populista significa el inicio de la sociedad de clases, el inicio de la lucha de clases. Esta sociedad de clases se encuentra estructurada por los sectores medios que conforman la burguesía industrial, el proletariado. En ese sentido, el populismo se define como un movimiento de masas que aparece en el centro de las rupturas estructurales que acompañan a las diferentes crisis del sistema capitalista mundial y a las correspondientes crisis de las oligarquías latinoamericanas. Entonces, esta sería la primera tendencia. La segunda tendencia es la etapa burocrática autoritaria. ¿Qué pasa en esta perspectiva o en esta tendencia teórica sobre el populismo como fenómeno teórico?
Bueno, antes de comenzar, esta época, esta etapa es superada con una profundización del proceso de industrialización dado que da paso a la constitución de los llamados regímenes burocráticos autoritarios. Estos se basan en la coalición del capital monopólico extranjero y sus diferentes aliados nacionales con la tecnología burocracia civil-militar. Estos excluyen y reprimen al sector popular, oprimen, previamente movilizado por las experiencias populistas, como el Estado y el campo militar van a, van a estar pendientes de cualquier alteración del orden social por parte de grupos sociales que quieran, digamos, trazar, construir acciones colectivas, repertorios de acción colectiva, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, según esta interpretación, el periodo populista termina no solo por el agotamiento del proceso de sustitución de importaciones, sino también por la creciente movilización popular, cuyas demandas más autónomas no pueden canalizarse dentro de los marcos interclasistas de la movilización populista. Estas interpretaciones permiten entender el tipo de economía dependiente que determina cierta estructura de clases, la cual a su vez desencadena movimientos sociales y políticos y un tipo de Estado. Es decir, que a mayor nivel de desarrollo económico hay menos probabilidades de populismo y que las formas de protesta heterónomas y manipuladas del populismo se canalizarán en formas normales de protesta clasista. Esto decía Ernesto Laclau, que más adelante también vamos a observar, a leer, digamos, cómo entiende desde su perspectiva teórica el concepto de populismo. Pero antes de eso vamos a tratar la otra corriente, la otra perspectiva, que son las teorías funcionalistas del populismo. Esta teoría funcionalista del populismo considera que el populismo se lo debe entender en relación a los movimientos sociales e ideológicos que se producen en la tensión, en la transición de la sociedad tradicional a la moderna. Estos movimientos sociales son causados por cambios estructurales bruscos cuya base social es multiclasista, con integrantes de la clase media y alta y con base popular, obrera y o campesino. Estos movimientos carecen de ideología sistemática y se unifican bajo un líder carismático. Un autor que se inscribe dentro de esta teoría funcionalista va a plantear, este autor es de Itelia, y en 1973 plantea que estos cambios estructurales bruscos son experimentados por los actores sociales como un proceso en el cual sus aspiraciones de mejora social van más allá del adelanto social real y que al pasar bruscamente de una forma de vida tradicional a una moderna, todavía no se integran a la sociedad. No han tenido tiempo de aprender a ser ni ciudadanos ni proletarios. La acción colectiva de las masas disponibles en ese sentido es heterónoma, es decir, no actúan en beneficio de sus intereses y son fácilmente manipulables por líderes carismáticos, por los líderes carismáticos. Entonces, digamos, en esta perspectiva podemos decir que el cambio de una sociedad a otra sociedad eh, posibilita
posibilita, digamos, la manipulación, el control, la regulación de dicho orden, porque tiene a una sociedad que no se acopla, que no se acostumbra sobre la forma en cómo se produce la vida social en esta nueva sociedad, porque es ocasionada bruscamente. Entonces, por eso la sociedad no puede acoplarse, no puede acostumbrarse. En relación o en paralelo está, digamos, la etapa burocrática o autoritaria crítica. Los fundamentos teóricos de la visión funcionalista del populismo como movimiento social provienen de los conceptos virginianos, de anomia y sociedad de masas, y del weberiano de carisma. Por lo tanto, los conceptos claves de esta interpretación son cambios estructurales, bruscos, privación relativa, masas disponibles, acción heterónoma y líder carismático. La crítica del análisis funcionalista del populismo como movimiento social no debe llevarnos como anota la Clau, que el populismo no es solo una categoría analítica, sino también un dato de la experiencia. ¿Por qué? Digo, porque la relación del líder carismático en, en su relación con las masas, en términos moralistas de manipulación o demagogia, los analistas funcionalistas dan elementos para entender el proceso simbólico, no instrumental a través de la cual los sectores populares construyen su identidad. De acuerdo a Germani, otro autor que se inscribe dentro de la corriente funcionalista, uno de los significados del peronismo fue el de otorgar a las masas una conciencia de su propio significado como una categoría de gran importancia dentro de la vida nacional. Los funcionalistas toman en ese sentido presupuestos teóricos de Durkheim, presupuestos teóricos de Weber, de Durkheim como la anomia, ven las diferentes alteraciones por la movilización de masas, por las acciones y repertorios colectivos que atentan con el orden social. Asimismo, estudian desde Weber al líder carismático, cómo ese líder recoge una serie de propuestas y las puede equiparar, las puede unir a través de un planteamiento común, planteamiento general, que no sí responde a las demandas de las grandes mayorías. Esto no siempre pasa, pero esta es una forma en cómo ellos van estudiando a los diferentes actores políticos. Ahora vamos a la otra perspectiva, ¿no? Que es el populismo como discurso político. Aquí hay un autor o varios autores, primero Althusser y Laclau. Ellos apuntan que la noción básica de toda ideología, ellos apuntan a la ideología, es la de interpelar, es la de constituir a los individuos como sujetos. Es decir, los individuos que son simples soportes de las estructuras son transformados por la ideología en sujetos. Es decir, viven la relación con sus condiciones reales de existencia como si ellos constituyeran el principio autónomo de determinación de dicha relación. El mecanismo de esta inversión característica es una característica de la interpelación. Hay un problema fundamental en cuanto a esta perspectiva en cómo el individuo pasa a ser un sujeto, un sujeto que pueda disputar el poder político. ¿Cómo puede convertirse en un sujeto que no solamente tenga que regirse a la regulación de las estructuras, sino cómo poder salir de las estructuras? ¿Cómo poder no inscribirse solamente en la ideología general, sino tratar de poder crear una nueva ideología?
y así constituirse como sujeto. Y obviamente así puede disputar el poder político. Dos principios para esto. Los principios interpelativos constitutivos no se reducen a la determinación clasista y tampoco varían fortuitamente. En las sociedades capitalistas hay dos principios articulatorios. El primero es la constitución de los agentes como clases sociales. Esta interpelación viene dada por el modo de producción y se expresa en las contradicciones de la lucha de clases. El segundo principio articulatorio es producto de la constitución de los sujetos en la formación social. En este nivel, la contradicción es la del pueblo que lucha por reivindicaciones popular democráticas contra la oligarquía. En este sentido, lo que pretende desde esta corriente es que las personas puedan convertirse en sujetos cuando hayan eh, digámoslo así, tomado conciencia, vayan tomando conciencia para poder construir una nueva ideología, para poder construir un nuevo, un nuevo conjunto de creencias, de postulados que sirvan para poder entender qué posición cumplen dentro del sistema, dentro del espacio, dentro de la sociedad, dentro del sistema social. Y así puedan ellos constituirse como sujetos, como un sujeto político que disputa el poder contra otro sujeto político, que en este caso sería la oligarquía. Entonces hay dos sujetos que van confrontando. Es decir, la CRAU parte de la constatación de que la realidad está socialmente construida, esto es simbólicamente constituida. Los agentes sociales comparten un mundo simbólico sin el cual no sería posible la comunicación ni la sociedad. La interpretación de este mundo simbólico es conflictiva, por lo que el carácter de clase de una ideología se da por la forma de articular, interpretar y dar sentido a estos elementos comunes que permiten la comunicación social. El principio articulatorio de una ideología, lo que le da unidad y garantiza la eficacia de estos mecanismos, está dado por un proyecto clasista determinado. De esta manera, la CLAU, a la vez que reduce el área de las determinaciones clasistas, expande la arena de las luchas de clases. La constitución o la construcción de, de una clase social a través de un conjunto de creencias, de un conjunto de normas y valores que le posibilitan a esta clase social tener una nueva forma de producir, digamos, en este caso la cuestión de lo político, les permite constituirse como sujeto político. Es esta representación, es esta, es esta suma de símbolos e identidades que les permite constituirse como sujetos y disputar con otro modelo, con otro programa, ¿no? El programa de las clases dominantes, el programa político de las clases dominantes. Y de esa manera disputan el poder. Entonces, ahí vemos que ya hay dos bandos, hay dos lados, hay dos posiciones. Lo importante es que, por un lado, las grandes mayorías puedan constituirse como sujetos y se constituyen como sujetos a través de la construcción de, de normas, de valores, de creencias que les posibilita a ellos tener un conjunto de representaciones, de identidades que les pertenece, que les reidentifique como clase social. Y eso les permite constituirse como un sujeto político para confrontar con el otro sujeto político que serían las clases dominantes, en este caso la oligarquía, las élites, que también detentan el poder.
y que ellos van a trazar una serie de leyes, una serie de políticas en beneficio de sus grupos, en detrimento de las grandes mayorías. Lo que transforma un discurso en populista es una peculiar forma de articulación de las interpretaciones popular democrática. Al mismo tiempo, nuestra tesis es que el populismo consiste en la presentación de las interpelaciones popular democráticas como conjunto sintético antagónico respecto a la ideología dominante. El populismo es causa y efecto de una crisis del discurso de la ideología dominante que es parte de una crisis social más general, crisis social e ideológica que es necesariamente traducida en una crisis de identidad de los agentes sociales. Por lo tanto, el discurso populista expresa esta crisis de identidad y reconstruye identidades a través de la reinterpretación del contenido ideológico y de la incorporación de nuevos símbolos, nuevos ejes de oposición. Termino esta perspectiva planteando esto, que el sujeto político sería la clase social, las clases sociales vulnerables, las clases sociales, las grandes mayorías. Se convierte en un sujeto político cuando construyen una identidad en base a una nueva ideología, en base a una nueva representación, en base a una nueva identidad, y eso les permite eh, constituirse como sujetos para trazar diferentes acciones de movilización, de repertorios de acción colectiva, a fin de poder afirmarse en el espacio político, no solo a nivel estatal, sino a nivel de lo que implica la sociedad civil, ¿no? Cómo ocupas o cómo ocupas en su momento o qué posición eh, te sitúas con respecto a la riqueza social de una sociedad. En base a esas lecturas, a esas reflexiones, los diferentes sujetos, las diferentes clases sociales se hacen un uno a través de esta representación, a través de esta identidad y luchan por su cercanía a los diferentes elementos de la riqueza social de una sociedad, que sería el empleo, la educación, el acceso a la salud. Por su parte, y penúltimo tema, el clientelismo político. Primero, dentro de esta perspectiva se observa que hay sectores populares que viven en condiciones precarias y en sistemas políticos poco receptivos y que estos se relacionan con los partidos políticos y el Estado a través del clientelismo político. Mediante este mecanismo, los sectores populares intercambian su voto y apoyo por la concesión de servicios. La acción política de estos grupos es entendida como acción racional, en tanto que su precariedad les lleva a dar una respuesta instrumental a la situación concreta y que estos actores se encuentran. Por lo tanto, la relación de las masas con el líder es contingente, con miras a la obtención de servicios y beneficios que éste pueda otorgarles. ¿Cuál es la crítica? La crítica es el clientelismo. Si bien es cierto que el clientelismo explica el tipo de aproximación de los partidos políticos y el Estado hacia los sectores populares, no siempre aclara la preferencia popular por tendencias de tipo populista. Por ejemplo, en el Ecuador, partidos políticos populistas como el CFP y el PRE y partidos socialdemócratas de tinte modernizante como la Izquierda Democrática utilizan estrategias clientelares en su trabajo en el suburbio de Guayaquil, por ejemplo. A pesar de la similitud en la relación estratégica de los partidos políticos populistas y los modernos con los pobladores, estos constantemente manifiestan su inclinación por las llamadas tendencias populistas. Finalmente, las limitaciones del concepto del clientelismo como marco conceptual único para explicar el comportamiento político de los sectores populares se debe a su concepción de la acción racional. Esta es la relación entre un actor y el mundo objetivo. El actor logra su fin escogiendo entre medios limitados el más adecuado. Por ejemplo, esto se lo puede también observar claramente cuando Yamil Mawad, digamos, que se constituyó, por así decirlo, en un líder carismático, eh,
se relacionó con diferentes políticos, empresarios que pertenecían a élites banqueras, élites mobiliarias, y que la relación estaba determinada en tanto a que ellos le apoyaban con dinero para financiar su campaña, pero Yamil, si es que llegase a ganar, que eh, era casi una obviedad, ¿no? En el momento coyuntural, Yamil Mawad les daba, les daba no solo cargos dentro del Estado, sino también que ellos puedan trazar diferentes políticas y leyes, obviamente, que favorezcan a estos grupos de élites. Y finalmente, el concepto de cultura política. El concepto de cultura política desarrollado por la teoría de la modernización en los años 60 fue rechazado en los 70 por su carácter histórico, por su teología que veía en la democracia a imagen y semejanza de los Estados Unidos una necesidad histórica y por su alejamiento o rechazo de las estructuras económicas. El concepto de cultura política, como anotan las teorías funcionalistas, no presupone que en cada sociedad haya una cultura política uniforme. En todos los sistemas políticos hay una variedad de culturas políticas. El término cultura política no solo se refiere a lo que pasa en el mundo de la política, sino a lo que la gente cree sobre estos hechos. Estas creencias pasan por creencias sobre los valores y metas que deben ser alcanzados y las dimensiones expresivas y emocionales de estas creencias. Digamos, esta lectura de la parte introductoria sobre las diferentes perspectivas en tanto el populismo nos permite entender, digamos, desde el concepto de la cultura política, la carencia sobre eh, los diferentes conceptos de la política por parte de las grandes mayorías. Y esto es una ventaja para, eh, para el poder, para aquellos que detentan el poder, para las élites, para los partidos políticos también de tinte de izquierda y derecha, porque buscan los diferentes mecanismos eh, trazados a través de propuestas demagógicas, propuestas que no son viables para poder ganar el voto, que es lo que eh, estos grupos, estos partidos políticos quieren. ¿Cuál sería digamos, la opinión sobre el populismo? Para mí el populismo es una construcción de lo político, es una manera de construir lo político. ¿Ya? Es un concepto que nos permite entender cómo los diferentes partidos políticos o los diferentes actores políticos, que son parte de los partidos políticos, buscan las maneras, las formas de llegar a alcanzar el poder. Pueden ser movimientos, partidos de derecha y también líderes de izquierda. Pero lo que sí estoy consciente es de que el populismo es una lógica, es una construcción para buscar, para alcanzar el poder. Eh, bueno, esta ha sido mi exposición. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Muchas gracias.